tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Qué alegre volver a compartir con ustedes, aunque sea por este medio, considerando pues que esta ha sido la forma, la técnica, ¿verdad?, que la universidad ha implementado, y no solo esta universidad, sabemos que el sistema educativo implementó esta medida considerando pues ya, como bien lo hemos venido manejando desde hace más de un año por el tema del COVID, nos hemos visto en la necesidad de poder continuar compartiendo e implementando todas las estrategias de la universidad, pero a través de este medio. Muchas gracias, sean bienvenidos. Espero que hayan tenido, ¿verdad?, una semana con muchos éxitos, que pues, también este fin de semana lo sepamos administrar con el objeto de poder tener también la oportunidad de poder aprender a través de las clases de la universidad, pero también es importante que le dediquemos el tiempo correcto, ¿verdad?, a otras actividades, y tenemos que implementar estrategias para poder coordinar actividades laborales y estudiantiles, pues poderlo hacer, ¿verdad?, llevar a cabo todo de la mejor manera, pero también dedicarle el tiempo a la familia, porque es muy importante, y que este fin de semana sea muy fructífero para cada uno de nosotros y que logremos iniciar la siguiente semana pues con mucho ánimo, con mucha entrega y pues con muchas metas. Gracias nuevamente, espero que estemos, ¿verdad?, una buena cantidad de estudiantes. Sé que tengo un buen grupo ya conectado, pero en la medida en que la clase se va desarrollando, pues también vamos compartiendo y se van incorporando a este grupo de estudio. Espero que les haya ido muy bien en su examen. Sabemos que es bastante complicado, ¿verdad?, muchas veces, o bastante complejo el poder elaborar una evaluación. Pues sabemos que esta estrategia, esta técnica no es como la clase presencial o el ostentar un examen, ¿verdad?, de forma presencial. Sin embargo, pues ustedes hacen su mejor esfuerzo y es de reconocerlo y es de agradecerlo. Ustedes que se están preparando para someterse a su examen, ¿verdad?, y para poder someterse a esta fase tan importante de derecho, como lo es el derecho administrativo y derecho procesal administrativo, pero tenemos un programa de estudios, un programa muy importante, y es importante que establezcamos todo lo referente a las próximas clases que nos quedan para poder compartir, ya que sabemos que estamos a escasas semanas, 2, 3 clases para que compartamos y que se termine, ¿verdad?, este estudio, y ustedes ya podrán haber culminado con mucho éxito, no solo este apartado, esta rama del derecho, sino que todo lo que ustedes conllevan. Sabemos que están muy cargados, no solo de actividades laborales, que es uno de los lemas de la universidad, ¿verdad?, trabaja y estudia, sino que también ustedes están muy cargados en cuanto a la actividad educativa. Esta es una fase que sé que en este grupo hay profesionales de otras carreras, de otras ciencias, incluso de ciencias jurídicas y sociales, pero es importante que ustedes le dediquen el tiempo oportuno a este estudio. Próximamente ustedes van a ser abogados y notarios, y ustedes tienen que defender, ¿verdad?, su carrera, su profesión, y pues defenderla con mucho orgullo y que sean personas de mucho éxito. Vamos a organizarnos para la presente clase. Como yo les compartía, estamos a escasas semanas de que terminemos con el estudio de esta rama del derecho. Ustedes sí tuvieron la oportunidad de conocerme, yo no tengo la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes, pero de verdad les envío un fuerte abrazo. Espero que algún día en cualquier ámbito que nos logremos, ¿verdad?, coincidir, ustedes me identifiquen y me compartan que estuvimos dentro del estudio de esta rama del derecho y de este grupo en el año 2021. Bueno, vamos a iniciar la clase. Y como ustedes saben, este curso es muy importante y se divide en 2 etapas. El primero, ¿verdad?, que es la parte sustantiva, y la segunda, que es la parte procesal. Por eso es derecho administrativo y derecho procesal administrativo. Este programa de estudios que nosotros compartimos con ustedes conlleva mucho estudio de la parte sustantiva, de la parte teórica. Y la parte procesal también es muy importante, dadas las circunstancias que no hemos logrado cubrir en su totalidad lo que es la parte del derecho tributario, que es muy importante y que conlleva el estudio de este apartado que ustedes llevan de la parte administrativa. Vamos a organizarnos para que ustedes tengan una idea y entonces ya todos estemos en el mismo contexto. Como bien lo hemos venido manejando
hace algunas semanas, ¿verdad? Desde que iniciamos el curso, yo les pido para quienes se incorporan después de que demos esta explicación, ustedes puedan compartir la información con sus compañeros y que todos estemos dentro de la misma idea de lo que todavía nos queda en estas 2 semanas que vamos a compartir. Como estamos en la clase número 14, y si ustedes se pueden dar cuenta, estamos pues la semana y clase número 14, estamos con el tema de la relación jurídico-tributaria. ¿Por qué? Porque no hemos terminado la parte de derecho tributario. ¿Por qué lo menciono? Porque el programa de estudios no lo voy a compartir en esta oportunidad porque el contenido que tenemos es bastante y espero hacerlo de forma dinámica para que ustedes no se me aburran y que ustedes estén muy atentos a la clase del día de hoy. Pero si ustedes tienen su programa de estudios, se pueden dar cuenta que a partir de la número 16, bueno, a partir de lo que es el número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 conlleva el estudio de la rama del derecho tributario. Quiere decir que dentro de nuestro programa de estudios sí lo dividió muy bien la universidad para que ustedes no solo estén enfocados en la parte puramente administrativa, sino que tributaria. ¿Por qué? Porque sabemos que el derecho tributario hace uso de los procedimientos en materia administrativa, por ser estos, ¿verdad?, los procedimientos que conllevan esta responsabilidad y entonces de ahí viene, ¿verdad?, esa relación que conlleva el derecho tributario con el derecho administrativo. Por ser el derecho administrativo quien tiene ya codificados sus procedimientos legales, entonces el derecho tributario hace uso de ellos. Por eso es que el programa de estudio nuestro tiene un buen apartado en materia tributaria. Derivado de ello, consideré importante que en esta clase culminemos todo el apartado del derecho tributario para que ustedes tengan una idea clara en materia tributaria. Y en la siguiente clase, que es la clase número 15, vamos a conocer lo que es el procedimiento contencioso tributario y en la clase número 16, y me parece que es la última clase, vamos a estar conociendo 2 procedimientos más que tiene el programa para que logremos culminar, que sería el procedimiento económico coactivo y también el proceso contencioso administrativo. Pero ahí no termina esta explicación, considerando que tenemos muchas leyes conexas, pero yo hace alrededor de 5 o 4 clases, tal vez 3 clases, compartí con ustedes un listado de leyes que sí me gustaría que conozcamos lo que es el objeto, la organización y funcionamiento. Entonces, derivado de ese listado pequeño de leyes que yo compartí con ustedes, a mí me gustaría que en la siguiente clase estemos preparados para que entonces abordemos el procedimiento contencioso tributario, administrativo en materia tributaria, y al mismo tiempo conozcamos en la segunda parte, si lo podemos manejar de esa manera, del curso de la clase, lo que es las garantías constitucionales, para que no quedemos pendientes de conocer ese importante tema, porque ese sí es muy claro. Y en la última clase, que sería la clase número 16, entonces entramos ya a conocer 2 procedimientos importantes en materia administrativa, que es el procedimiento económico coactivo y directamente el proceso contencioso administrativo y las leyes conexas, el resto de leyes conexas que yo les pedí a ustedes que tuvieran. Sin embargo, cabe mencionar que en la clase número 13 de ese listado que yo compartí con ustedes, pequeño listado, en la clase número 13 conocimos la ley de contrataciones del Estado, también hemos socializado con ustedes ya la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos y también socializamos la ley del servicio civil. Quiere decir que nos quedan pocas leyes, estamos entrando a conocer en la próxima clase la Constitución Política y lo que es la ley de amparo. Entonces serían poquitas leyes conexas, pocas leyes conexas las que nos quedarían pendientes de poder socializar en la clase número 16. Yo espero que ustedes me pues estemos en el mismo contexto, ¿verdad?, de lo que yo pretendo. Sin embargo, voy a
Voy a repetirlo al final de la presente clase para que ustedes tengan la idea de lo que nos esperan en estas 2, 3 clases que nos quedan por compartir para poder abordar todos los aspectos legales de la parte sustantiva y de la parte procesal. Bueno, a partir de esto, cabe mencionar cuál es el objetivo de la clase. Es lo que tenemos en pantalla y el objetivo de la presente clase principalmente es que el estudiante dentro de la inducción para el examen técnico profesional conozca, ¿verdad?, sobre la relación jurídico-tributaria, sus características y los sujetos que en esa relación intervienen. Pero vamos a entrar a conocer también, que es objetivo de la clase, en las formas de extinción de las obligaciones tributarias, las exenciones tributarias, y estaríamos terminando con uno de los objetivos, que es conocer la determinación tributaria. Con esto estaríamos entonces terminando la parte sustantiva en materia tributaria. En la siguiente clase estaríamos conociendo el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, que es parte procesal, y estaríamos también abordando las garantías constitucionales, socializando lo que es el amparo y la exhibición personal. En la última clase, pues como ya les compartí, estaríamos abordando 2 temas, 2 procedimientos prácticos y también el resto de leyes conexas de ese pequeño grupo que les requería a ustedes y que de ellas pues ya estamos, nos quedan pocas, ¿verdad?, de conocer su objeto, estructura, organización y funcionamiento, y con esto estaríamos terminando, entonces, pues con éxito, cumpliendo, ¿verdad?, cabalidad lo que nos sugiere el programa de estudios. Yo espero que podamos coincidir en una próxima y que pues ustedes pronto, ¿verdad?, me hagan llegar su invitación para poder compartir, si es por este medio, ese acto de graduación que no solo lo espera la universidad, sino que cada uno de los seres queridos que ustedes tienen. Asumo que existe una mamá, un papá, un hermano, una abuelita, un primo, un amigo, un hijo, alguien, ¿verdad?, una persona con la que compartimos, que está pues con esa inquietud y con esa buena esperanza de que ustedes pronto se profesionalicen como abogados y notarios. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a conocer entonces qué es la relación jurídico-tributaria. Y tenemos en pantalla, son varias imágenes, varias diapositivas que vamos a compartir en esta oportunidad. Yo los invito a que estemos muy enfocados también en la pantalla para que ustedes puedan tener una idea de lo que representa cada uno de los temas que vamos a abordar en esta hora. Y pues como en cada una de las actividades que compartimos, ¿verdad?, hacer mención que al final de la clase tenemos una serie de 10 preguntas de estudio para cada uno de ustedes. Les pido, por favor, que pongamos mucha atención a este primer tema, que es el tema, ¿verdad?, de la relación jurídico-tributaria, considerando pues que tenemos una serie de preguntas con relación al mismo y que es importante que ustedes dominen el contenido, que ustedes puedan tener una idea clara de la respuesta, tener fundamentos legales para poder responder correctamente, dado que este grupo de preguntas o este apartado de preguntas pues también va dirigido a pertenecer a ese grupo de preguntas que estarán, ¿verdad?, ustedes respondiendo en la última parte, en el último apartado de del presente estudio de la clase y del semestre. Bueno, ahora sí, ¿qué es la relación jurídico-tributaria? Para que ustedes puedan manejarlo y podemos compartir entonces que la relación jurídico-tributaria puede definirse como un vínculo jurídico obligacional que surge, ¿verdad?, en virtud de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permite el fisco como el sujeto activo, la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte de un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Es un tema muy especial, el tema de la relación jurídico-tributaria es un tema que hace esa unión de lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, como lo hemos manejado en otras clases. Sabemos que el sujeto activo pues es directamente la administración tributaria como tal como lo establece el Código Tributario, y en lo que conlleva al sujeto pasivo tenemos al contribuyente responsable, que es la persona que está obligada directamente
a responder de conformidad con los tributos que ha impuesto el Estado. Esta sería entonces una primera definición. Voy a repetir para quienes todavía no tengan la idea en concreto, ¿verdad?, de lo que conlleva una definición clara de lo que es la relación jurídico-tributaria. Nuevamente vamos a tratar de hacer sobresalir algunos aspectos de esta definición. La relación jurídico-tributaria, entonces, para concluir, se puede definir como un vínculo jurídico obligacional. Efectivamente, así es. Sabemos que existen leyes en Guatemala en materia tributaria que obliga al sistema de la administración tributaria a exigir al contribuyente el pago, ¿verdad?, de un tributo, de un impuesto, de alguna norma generadora, ¿verdad?, que represente un beneficio para el Estado de conformidad con las leyes guatemaltecas. En ese mismo sentido, podemos compartir que se define como un vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas reguladoras que son las leyes, de la normativa que puede ser interna, ¿verdad?, no solo dentro del sistema de la administración tributaria, sino que partimos de este ordenamiento jurídico guatemalteco, pues que tiene como principal normativa la Constitución Política de la República. Y entonces podemos mencionar que lo que permite esta relación jurídico-tributaria es que el sistema de administración tributaria o el fisco, ¿verdad?, como sujeto activo, asimismo la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, denominándole, ¿verdad?, como tributo por parte de un sujeto pasivo que está obligado a dicha prestación y que conocemos entonces como contribuyente interesado responsable. Podemos compartir entonces que la doctrina, yo espero que también ustedes se hayan dado la tarea de poder estudiar, de poder leer parte doctrinaria en cuanto al estudio no solo de este curso en materia administrativa, sino que también lean toda la parte de doctrina de las diferentes etapas o diferentes ramas del derecho que ustedes están llevando en esta oportunidad. Sabemos que es muy grande. Yo también fui estudiante de Derecho y sé que llega uno a encontrarse en un escenario en el cual uno, bueno, considera que es como se menciona, ¿verdad?, la famosa bola de nieve, que uno no sabe, ¿verdad?, cómo manejarlo, pero por eso debemos de ser ordenados y tomar, ¿verdad?, en el mismo orden cada una de las etapas que están ustedes llevando de las ramas del derecho y que ustedes puedan organizarse. También podemos compartir que la doctrina le ha dado distintas denominaciones a esta relación jurídico-tributaria y que muchos estudiosos de derecho, muchos autores, pueden también en cuanto a la rama del derecho tributario, han mencionado algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, algunos autores le han denominado, algunos juristas, ¿verdad?, algunos estudiosos del derecho le han denominado a esta relación jurídico-tributaria como una obligación tributaria. Es así, en conclusión, es una obligación tributaria. Algunos también han manejado la teoría de que es una deuda tributaria. Esta relación jurídico-tributaria lo que pretende es cumplir con una deuda tributaria. Y también, haciendo esta relación de palabras compuestas, se le puede considerar como una relación de la deuda tributaria. Incluso hay autores que han manejado teorías al respecto y que comparten que esta relación jurídico-tributaria se puede denominar doctrinariamente como un crédito impositivo. Muchas teorías hay al respecto con relación a la relación jurídico-tributaria. Un crédito impositivo, incluso se ha manejado una teoría de considerar a esta relación como una relación jurídica tributaria sustancial o relación jurídica tributaria principal. Son algunos aspectos relevantes en cuanto a esta relación jurídica tributaria. Cabe mencionar entonces que este es un fenómeno tributario, ¿verdad? Sabemos que el derecho tributario es realmente joven, sus procedimientos, que hace uso de los procedimientos administrativos, de ello nuevamente, claro, conlleva esa relación
que tiene la rama del derecho administrativo con la rama del derecho tributario, porque todo lo relativo en materia tributaria debe de ventilarse por la vía de los procedimientos en materia administrativa. De ello es que el programa de estudio de este curso está muy bien ordenado, considerando que no deja espacio alguno para que ustedes no aborden todos los temas en materia administrativa. De ello podemos compartir entonces que, como ha quedado ya muy claro, ¿verdad?, esa potestad tributaria que le compete al Estado como una manifestación que tiene el Estado como poder soberano que se ejerce y se agota a través del proceso directamente legislativo en cuanto a la creación de una ley. Sabemos que tenemos leyes en materia tributaria y tenemos una ley específica que es el Código Tributario. Yo me imagino que ustedes tienen el Código Tributario muy bien subrayado, muy bien identificado, no solo por el estudio que hemos hecho en los artículos que hemos abordado dentro del curso, sino que también dentro de la facultad, cuando ustedes tuvieron la oportunidad de estar en su grupo de estudios. Me imagino que tienen muchos recuerdos cuando asistíamos a clases presenciales, pero es importante manejarlo y saber que pues tenemos leyes en materia tributaria que generan un vínculo entre el sujeto, ¿verdad?, comprendido dentro de la disposición legal como sujeto activo y el sujeto pasivo. Con esto entonces hemos podido manejar esta terminología. Voy a cambiar de imagen para que ustedes tengan una siguiente definición. La relación jurídico-tributaria se puede manejar, se puede identificar como una relación jurídica especial que surge entre el Estado y los contribuyentes. Todos nosotros somos contribuyentes, aún cuando alguno de nosotros, de los que pertenece a este grupo de estudio, labore o realice actividades profesionales dentro del sistema de la administración tributaria. Todos los guatemaltecos, sin importar ninguna situación, ¿verdad? Existen casos excepcionales, por supuesto, ya vamos a conocer algunas cuestiones importantes en cuanto a eximir de la responsabilidad tributaria a los guatemaltecos y es parte de los temas que vamos a manejar hoy. Sí me gustaría que nos dé tiempo, que el tiempo nos permita poder culminar con toda la parte teórica en materia tributaria y que al final, pues, en la siguiente clase estamos elaborando la parte práctica. Entonces, retomando el tema de la definición que tenemos en pantalla, podemos manejar que la relación jurídica especial que conlleva, ¿verdad?, o que surge entre el Estado y los contribuyentes a partir de las normas reguladoras de la obligación tributaria. Quiere decir, principalmente a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es bastante impositiva en cuanto a establecer que cada uno de los guatemaltecos o de los habitantes de Guatemala tiene la obligación de poder contribuir al Estado a través de los tributos. Asimismo, atendiendo a su ley específica, que sería entonces el Código Tributario y demás leyes tributarias en materia directamente tributaria y fiscal. Podemos entonces mencionar que esta relación jurídica es de naturaleza compleja y porque esto se da porque se deriva de un lado poderes y también derechos. Sabemos que el Estado tiene el poder, tiene la facultad de poder imponer esta situación, de poder exigirle al contribuyente el pago del tributo, establece plazos específicos para poder cumplir con el sistema tributario. Si incurrimos en alguna situación que evidencie nuestra negligencia o nuestra falta de compromiso con el Estado para poder cumplir con la obligación tributaria, pues también existen procedimientos a través del cual el sistema tributario conlleve esa facultad de podernos exigir a nosotros el cumplir como corresponde con el sistema tributario. Y esos procedimientos, como lo repito, la tercera vez que lo menciono, pues son esos procedimientos administrativos que conlleva la aplicación de las sanciones en materia tributaria. Vamos a continuar, voy a cambiar la imagen. Esta sería una segunda definición. Yo espero que estén tomando nota de cada uno de los aspectos de este primer tema. Hago énfasis en ello, de este primer tema de lo que es la relación jurídico-tributaria, porque de acá podemos desprender una serie de preguntas que vamos a manejar al final de la actividad o de esta hora. También podemos compartir que
Derivado, ¿verdad?, de la definición que conlleva la relación jurídico-tributaria, podemos manejar que también conlleva, ¿verdad?, obligaciones de la autoridad financiera a los que también le corresponden obligaciones, no solo positivas, sino que negativas, y también derechos, porque también el sistema de la administración tributaria, que es entonces ya el responsable al que se le ha delegado este tipo de procedimientos por parte del Estado, también conlleva una serie de derechos que tiene, ¿verdad? Y también menciona de las personas sometidas a su potestad o el derecho del ente público a exigir la correlativa obligación del contribuyente de pagar la cantidad equivalente al importe del impuesto debido en cada caso. En este último apartado que tenemos en pantalla, cabe resaltar que anteriormente estuvimos compartiendo con cada uno de ustedes los principios en materia tributaria. Derivado de ello, podemos traer a cada mención, podemos mencionar uno de los principios que sería el principio de igualdad, el principio de capacidad de pago, que es un principio fundamental dentro de la rama del derecho tributario. ¿Por qué? Porque no se puede, el sistema tributario o el Estado como sujeto activo no puede exigir el cumplimiento del pago de un tributo al contribuyente cuando éste no tenga la capacidad suficiente de poder cumplirlo. Derivado de ello, se le va a imponer, o el sistema tributario le impone un tributo de acuerdo a sus ingresos. Por eso es que se hace también mención de los principios en materia tributaria. Y también podemos compartir que existe un principio de equidad tributaria, ¿verdad? De la misma manera que la persona tenga sus ingresos, a igual capacidad de ingresos, de esa misma manera se ha establecido la normativa para que el contribuyente tenga la obligación de pagar los impuestos como corresponde. De ello es que derivan ciertos delitos, ¿verdad? Ciertas situaciones anómalas que evidencian que los contribuyentes, en la misma medida que tienen ingresos, no tienen ese compromiso o esa responsabilidad con el Estado de pagar los impuestos o los tributos, porque es haciendo uso del principio de equidad. Igual ingreso, igual pago del tributo. Entonces, representa para ciertos grupos sociales pérdidas, y pues de ahí viene todo este tipo de sucesos que nos lleva a conocer casos concretos, poder identificar que existen anomalías y al final pues conlleva a la imposición o al inicio de un procedimiento penal, y que también conlleva responsabilidad penal, responsabilidad tributaria, civil, administrativa y todo lo que se pueda encuadrar derivado de la situación. Por eso es que hoy por hoy, pues si ustedes le dan seguimiento, si ustedes ven noticias, las escuchan, tenemos muchos medios, ¿verdad?, actualmente a través de los cuales podemos informarnos. Sabemos que existen casos concretos, tenemos funcionarios o exfuncionarios que actualmente se encuentran cumpliendo una sentencia derivado de situaciones tributarias. Son casos muy especiales. Yo los invito a que cuando tengan ustedes tiempo puedan hacer ustedes uso de la tecnología, poder ahí indagar en cuanto a casos específicos en materia tributaria de funcionarios y empleados públicos que se encuentran cumpliendo con una sentencia debidamente emitida por un juez competente, ya que se han realizado cuestiones que han evidenciado que existió un delito en materia tributaria. Muy bien, vamos a continuar. Voy a cambiar la imagen y tenemos ahora los elementos de la relación tributaria. Tenemos dos elementos, ya lo hemos manejado desde hace alrededor de 1 o 2 clases que venimos tocando el tema de la rama del derecho tributario, que es muy especial. Y tenemos un primer elemento, un primer sujeto, que es el sujeto activo, y podemos entonces retroalimentar este tema. Es el Estado o la entidad pública a la cual se le ha delegado esa potestad tributaria por ley expresa. Constitucionalmente se le delega, ¿verdad?, al Estado a través de una entidad pública. ¿Cuál sería una de las entidades públicas que tiene la obligación de poder exigir el cumplimiento de una obligación tributaria? Pues es a través del sistema de la administración tributaria sabemos que existe la superintendencia de administración tributaria, todo lo que conlleva a procedimientos de la SAT, todo lo que conlleva a procedimientos de la Contraloría General de Cuentas.
son temas muy especiales con los cuales hay que tener mucho cuidado en el ejercicio de nuestra profesión, porque no solo tenemos derechos, no solo tenemos cuestiones, ¿verdad?, que realizar o tramitar ante estos entes, sino que tenemos obligaciones. Es muy fácil, ¿verdad?, que tenemos procedimientos que conllevan obligaciones posteriores dentro del ámbito de los procedimientos de la SAT, incluso responsabilidades ante la Contraloría, pero debemos cumplirlas a cabalidad porque sabemos que existen sanciones pecuniarias y que eso nos podría limitar, ¿verdad?, el pleno ejercicio de nuestra bendecida profesión. Entonces tenemos un primer elemento que es el sujeto activo, que es el Estado o la entidad pública a la cual se le ha delegado esta potestad tributaria de conformidad con la ley. También podemos compartir que el Estado, en virtud del jus imperium, recauda tributos. ¿Por qué del jus imperium? Porque el Estado ha identificado esta rama tan importante del derecho. Entonces, a través de esta figura, ¿verdad?, a través de estas normativas, pues le delega directamente a la SAT esta responsabilidad y le otorga esta buena identidad como es el jus imperium, recaudando tributos en forma directa a través de organismos públicos a los que la ley le otorga directamente este derecho. Este es uno de los sujetos de la relación jurídico-tributaria como elemento, el sujeto activo. Tenemos, atendiendo a lo que establece nuestro Código Tributario, tenemos entonces bases legales, ¿verdad? Para quienes no han podido realizar las anotaciones correspondientes dentro de su Código Tributario, tenemos un artículo número 17, ya lo socializamos en la semana anterior, atendiendo, ¿verdad?, a los sujetos de la obligación jurídico-tributaria, es el sujeto activo, artículo número 17, más adelante lo vamos a leer porque lo compartimos dentro de la presentación. Tenemos entonces un segundo elemento, un segundo sujeto, que es el contribuyente, y podemos compartir. Acá sí tenemos que quedar muy claro en cuanto a ello. Es el sujeto del derecho, es el titular de la obligación principal y es el realizador del hecho imponible. El contribuyente tiene varias definiciones, tiene varias características porque es el sujeto del derecho, es el titular de la obligación principal y el realizador de ese hecho imponible que la ley establece. También se puede compartir que el contribuyente es quien merece propiamente el nombre de destinatario legal tributario. Esto lo vamos a subrayar con un color especial. Lo vamos a resaltar porque sí es muy importante que ustedes manejen esta definición. El contribuyente es quien merece propiamente el nombre de destinatario legal tributario, porque es en base a su capacidad contributiva que el legislador debe crear el tributo, que es lo que yo compartía hace unos momentos con ustedes. Cuando quien crea las leyes, que sabemos entonces que le compete directamente a uno de los tres poderes del Estado, al organismo legislativo, la potestad constitucional de poder crear leyes, de poder emitir las leyes, ¿verdad? Sabemos que cuando se crea la ley, específicamente el Código Tributario, entonces el legislador tiene ese cuidado de poder exigir el cumplimiento de una obligación de conformidad a la capacidad contributiva que tenga el contribuyente o sujeto pasivo. Y por ello, ¿verdad?, es que existe socialmente mucha oposición, mucho criterio que se confronta en el sentido de que se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta que el contribuyente que tiene poca capacidad de pago es quien se ve, o quien es el más vulnerable si lo podemos manejar así, porque es quien se ve en la necesidad de poder cumplir a cabalidad con el cumplimiento de esta obligación, con el pago del tributo, y pues quien tiene mayor capacidad de ingresos, mayor oportunidad de poder contribuir al Estado tributariamente hablando, pues es quien evade muchas veces esta situación contributiva y de ello deriva pues todos estos conflictos sociales. Este sería entonces el segundo elemento de la relación jurídico-tributaria. Tenemos entonces el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo. Vamos a hacer uso de lo que establece el artículo número 18 del Código Tributario, sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y al finalizar
este apartado le vamos a dar lectura a estos dos artículos para quienes aún todavía no han identificado estas dos terminologías o estas dos figuras dentro de lo que conlleva el estudio del derecho tributario. Voy a cambiar entonces de imagen y vamos a conocer la obligación tributaria. ¿En qué consiste la obligación tributaria? Entonces podemos compartir que se debe partir de la presencia de la norma jurídica. Sabemos entonces que existe una ley que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es esa ley? Yo sé que hoy por hoy todos manejamos la terminología constitucional, porque a partir, no sé en qué año, no sé en dónde se encontraban, no sé quién fue su docente, pero desde que entramos a poder apasionarnos con la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, conlleva, ¿verdad?, la responsabilidad de poder someternos a uno de los cursos que era Derecho, Introducción al Derecho. Y entonces ahí en Introducción al Derecho recuerdo que nos compartían nuestros docentes una pirámide, ¿verdad?, de un señor famoso que todos conocemos como Hans Kelsen. Y en esa pirámide se encontraba en la cúspide del ordenamiento jurídico una norma de observancia obligatoria que se denomina Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley suprema del Estado y que por eso se encuentra en el pináculo del ordenamiento jurídico y que no se puede, no contraría, ¿verdad? No existe ley alguna que contraríe la disposición de lo que conlleva la observancia de la Constitución, y se han manejado algunas excepciones con relación a ello en cuanto a normativa internacional. Sin embargo, para efectos nacionales, créanme que cuando sea de criterios y de pronunciamientos, siempre prevalece en nuestra Carta Magna. Algunos incluso autores mencionan, algunos juristas mencionan que no se le debería de conocer como Carta Magna, como otros estados, sino únicamente como Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces podemos mencionar que, de acuerdo a lo que tenemos en pantalla, derivado de la definición o de la poder identificar la obligación tributaria, pues se parte principalmente de que existe una norma jurídica en materia tributaria y que tenemos principalmente la Constitución, que en sí y por sí no puede obligar a nadie mientras no se dé un hecho generador o una situación prevista por ella. Debe existir un hecho generador que permita, que faculte y que obligue al contribuyente a cumplir con el pago del tributo. Esto conlleva entonces la responsabilidad derivado de que tenemos entonces obligaciones que la propia ley, el propio Código Tributario identifica. Si tenemos nuestro Código Tributario al alcance, podemos manejar algunos aspectos. Solo a manera de mencionarlos, no podríamos entrar por aspectos de tiempo, pero sí es importante que conozcamos, ¿verdad?, que el Código Tributario está directamente hecho con ese objetivo. Lo hemos manejado desde la primer apartado que estuvimos socializando, todo en materia tributaria, y sabemos entonces que existe como lo menciona este apartado, ¿verdad?, un hecho generador. En ese sentido, podemos compartir con ustedes que este hecho generador, ¿verdad?, conlleva ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones también, y que derivado de ello, pues nos permite poder denominar o identificar una obligación por deuda propia y los derechos que conlleva en cuanto a el contribuyente. Derivado de ello tenemos lo que es el Código Tributario, y ustedes lo pueden identificar de igual manera junto conmigo. Tenemos al principio, ¿verdad?, lo que conlleva el identificar el carácter y su campo de aplicación, que lo socializamos principalmente. Luego, ¿verdad?, hemos manejado los principios aplicables, cuáles serían entonces la vigencia en el tiempo. Acá, a partir del artículo número 8, tiene lo que es los plazos para su cómputo correcto, y también tenemos el poder identificar términos como tributo, como impuesto, como arbitrio, como contribución especial y como contribución por mejoras. Posteriormente, en el siguiente apartado del capítulo segundo, ya estamos entrando a lo que estamos manejando en esta oportunidad, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, y también hace un apartado ahí del principio de solidaridad, en el artículo número 20, muy importante. Yo los invito a que ustedes lean
que ustedes se identifiquen mucho con esta rama del derecho. Cuando ustedes ejerzan su profesión, no sabemos pues qué escenario de la vida se les va a presentar. Estamos seguros de que van a ser personas de mucho éxito. Sin embargo, es bueno que manejemos a cabalidad todos los aspectos, porque esta rama del derecho es tan amplio que no nos va a permitir solo desenvolvernos en un apartado de la vida, sino que en cualquier ámbito. Y les comparto que sé que acá en este grupo tengo profesionales que ya son licenciados en ciencias jurídicas y sociales, y también ustedes como estudiantes, muchas veces las personas que confían en nuestra asesoría consideran que nosotros lo sabemos todo, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es el conocimiento de todos los artículos de la ley, cuál es la ley específica, y sin embargo, nunca dejamos de ser estudiantes. Siempre somos estudiantes, tenemos que actualizarnos, sabemos que las leyes sufren reformas, que sufren modificaciones, que sufren cambios, que entran a la vida jurídica nuevas leyes, y tenemos que actualizarnos porque de eso va a depender, ¿verdad?, el buen ejercicio de nuestra profesión. En el artículo número 31 tenemos entonces la definición del hecho generador, ¿verdad?, como un supuesto de conformidad con lo que estamos manejando en esta definición que tenemos en pantalla, y el hecho generador de la obligación jurídico-tributaria, entonces, que más adelante también aparece, que es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Cómo nace la relación jurídico-tributaria? Entonces, nace por el simple hecho, ¿verdad?, de un hecho generador o un hecho imponible de conformidad con lo que establece el artículo número 31 del Código Tributario. Vamos a avanzar porque sí tenemos bastante contenido en esta oportunidad y vamos a tratar de agotarlo a cabalidad, y que ustedes, las preguntas que dejamos al final son muy sencillas en esta oportunidad, por eso es de que vamos a tratar de hacerlo lo más simple y más comprensible. En este sentido, de conformidad con lo que tenemos en pantalla, pues hace mención en el último apartado que mientras no se realice el supuesto normativo establecido en la ley, no se producirán consecuencias jurídicas. Quiere decir que si nosotros no nos vemos en la necesidad o no tenemos la responsabilidad de cumplir con el estado de conformidad con los tributos, entonces no puede existir una consecuencia jurídica para los sujetos ligados a este nexo de causalidad, y esos sujetos que están ligados a ese nexo de causalidad sería entonces el sujeto activo y el sujeto pasivo. Voy a cambiar de imagen y voy a pasar la presentación, y ahora nos vamos a conocer la naturaleza jurídica de los actos jurídicos tributarios. ¿De dónde deviene? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Entonces podemos compartir que la relación jurídico-tributaria corresponde al derecho público, que es como lo hemos manejado desde el principio, dado que esta rama tan especial como lo es el derecho tributario, y como lo compartí con ustedes en la clase, si no estoy mal, en la clase número 13, o en la clase 11, cuando iniciamos socializando el tema de tributario, yo compartía con ustedes que, de acuerdo a las teorías que se han manejado, no solo en la doctrina, sino que también en la ley, existen muchos juristas, muchos profesionales que se han dedicado al estudio exhaustivo de la rama del derecho tributario. Existe mucho criterio en contraposición, considerando que algunos identifican que la rama del derecho tributario pertenece al derecho fiscal, que pertenece al derecho bancario, que pertenece a la rama del derecho público, al derecho privado, que pertenece... es una compilación de criterios. Sin embargo, se identifica legalmente que la rama del derecho tributario pertenece exclusivamente al derecho público, independientemente que tenga origen en los actos del derecho privado. De acá deviene la naturaleza jurídica de los actos jurídico-tributarios. También podemos compartir que esta relación, ¿verdad?, es el vínculo entre el Estado y los particulares, que tiene como consecuencia del ejercicio del poder del Estado exigir el pago de los tributos. Hoy por hoy, todos los que tenemos la capacidad, sabemos qué es capacidad, sabemos que existe una figura jurídica en nuestro Código Civil que manejamos, ¿verdad? Y que tenemos, ¿verdad?, ciertas
existen ciertos requisitos para poder identificar a una persona como un ser capaz de conformidad con la normativa guatemalteca, y de ello pues también conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad con el pago de los impuestos y con el pago de los tributos. Voy a cambiar la imagen. Tenemos ahora las características de la relación jurídico-tributaria. Hemos culminado la primera parte de la clase, los primeros 45 minutos. Vamos muy bien en cuanto a tiempo, pero sí tenemos bastante contenido que compartir, siempre dentro del ámbito en materia tributaria. Al final de la presente clase, como lo manejamos al principio, voy a compartir nuevamente lo que se espera en las clases subsiguientes, dada la importancia que estamos por culminar el presente semestre, el presente curso, un curso muy dinámico. Algunos, no sé si dentro de la facultad, asumo, ¿verdad? Porque es algo que sucede comúnmente. No, muchas veces no nos sentimos identificados con cierta rama del derecho. Principalmente mencionamos que nos gusta mucho el derecho penal porque los plazos son muy cortos, nos gusta mucho derecho civil, pero en la medida que vamos conociendo otras ramas del derecho, ustedes no se imaginan a lo que nos lleva esta profesión, a conocer aspectos ambientales, incluso cuestiones que dentro de la facultad o dentro del programa de estudios, si ustedes se dan cuenta, tenemos apartados muy cortos, muy breves, y que nos permite desenvolvernos en ámbitos que debemos manejarlos y que es bueno que sepamos de mucho en cuanto al entorno del derecho. Y dentro de las características de la relación jurídico-tributaria tenemos las siguientes características. Número 1, debe de existir un vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes. Número 2, cuando nazca, debe de darse la situación del hecho generador o hecho imponible, de conformidad con lo que establece el artículo número 31 del Código Tributario. Fundamento legal, artículo 31 del Código Tributario. Acá mencionábamos entonces el concepto de hecho generador de la obligación tributaria o hecho imponible. Y característica número 3 de la relación jurídico-tributaria, podemos compartir que tiene autonomía en el derecho público y al mismo tiempo tiene autonomía en el derecho privado. Son 3 características principales de la relación jurídico-tributaria. La primera, vínculo personal entre el Estado y el contribuyente. La segunda, que al nacer se da la situación o nace por el simple hecho, de verdad, del hecho generador o del hecho imponible. Y la tercera, ¿verdad? Que tiene autonomía en el derecho público, pero al mismo tiempo tiene autonomía en el derecho privado. Voy a cambiar de imagen y ahora, pues, como lo hemos venido compartiendo, existen, ¿verdad?, los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Ahora sí le damos lectura para los estudiantes o los profesionales que en este grupo no han tenido la oportunidad de poder identificar el fundamento legal de los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Tenemos el sujeto activo en el artículo número 17 y el sujeto pasivo en el artículo número 18. Los invito, sé que lo hemos leído en otras ocasiones, pero es importante que lo manejemos, que lo retomemos. En cuanto al artículo número 17, tenemos como título, ¿verdad?, en ese apartado del capítulo segundo, sujeto de la obligación jurídico-tributaria, sección primera, y tenemos las disposiciones generales. Artículo 17, sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo, ¿verdad? A quien la ley le da la facultad de acreedor del tributo. Y en el artículo número 18 tenemos lo que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria y pues podemos compartir que es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. Son 2 figuras importantes que se pueden manejar en conformidad, ¿verdad?, con los sujetos de la relación jurídico-tributaria o como elementos. Sabemos entonces que son los elementos personales, que son 2, sujeto activo, sujeto pasivo, y que el primero, ¿verdad?, que es el ente al que la ley le confiere el derecho de percibir una prestación pecuniaria que se materializa en una figura denominada tributo,
y será el mismo en todos los tributos, siendo que la ley confiere al Estado esta soberanía tributaria. Eso es importante. La ley le confiere al Estado exclusivamente esta soberanía tributaria. Y pues podemos ver también que se conlleva este poder tributario, el cual deviene, ¿verdad?, desarrollando el contenido estipulado en la ley y que al mismo tiempo como sujeto activo, cualquier institución del Estado, ya sea descentralizada, autónoma o semiautónoma, incluso centralizada, en general puede, ¿verdad?, tener esta facultad de poder cobrar los tributos de conformidad con las leyes específicas, porque tenemos que tener bases legales para poder implementar procedimientos para la recaudación de lo que es el impuesto. Y podemos compartir que en nuestro derecho, ¿verdad?, en lo que es nuestra normativa legal guatemalteca, de conformidad con lo que establece el artículo número 17 y el artículo número 18, entonces, podemos manejar que tenemos dos sujetos importantes. El primero, ¿verdad?, que es el ente público acreedor del tributo, y el segundo, pues entonces podemos manejar que es el contribuyente, y atendiendo a la figura de contribuyente sujeto pasivo, podemos manejar que la doctrina lo va identificando de cierta manera. Lo maneja como sujeto pasivo principal, que sería el causante o contribuyente, pero también lo identifica como un sujeto pasivo por deuda ajena. Y esto es importante porque derivado de ello, pues se va individualizando, y el primero, ¿verdad?, como sujeto pasivo principal, causante o contribuyente, se le ha denominado como por adeudo propio, ¿verdad?, llamado también el causante y contribuyente, y que es el sujeto obligado en virtud de la propia naturaleza de los hechos imponibles que de conformidad con la ley le resulten atribuibles a él o atribuibles directamente al sujeto por ser él quien los realiza. Sería entonces el contribuyente principal de esta obligación tributaria. Y la segunda, división o la segunda clasificación que hace la doctrina de conformidad con el sujeto pasivo, identificándolo como sujeto pasivo por adeudo ajeno, se puede compartir entonces que las legislaciones se hace, ¿verdad?, mención de distintas denominaciones con el objeto de poder identificarlos realizando la prestación fiscal sin que las personas directamente realicen el hecho generador, y puede denominárseles como sujetos pasivos por adeudo ajeno. Conlleva entonces esto que la responsabilidad tributaria por deuda ajena la justifica como la concentración de responsabilidades en la solidaridad cuando la ley lo indica. Por eso, pues es importante mencionar que el responsable es directamente el verdadero y el propio deudor. Con esto, entonces, hemos ya abordado el tema del sujeto activo, del sujeto pasivo, para que ustedes ya tengan la idea clara de estos sujetos de la relación jurídico-tributario. Artículo número 17, artículo número 18, y si ustedes me lo permiten, podemos compartir lo que considera el artículo número 20. En cuanto al primer apartado, únicamente si le damos lectura a la parte principal del artículo número 20, haciendo énfasis de la solidaridad. Los obligados respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria son responsables en forma solidaria del cumplimiento de dicha obligación. Acá entonces se hace uso del principio de solidaridad tributaria, que conlleva, ¿verdad?, la responsabilidad de responder de igual manera con relación a el mismo hecho generador. Vamos entonces y tenemos el artículo número 17 y en pantalla tenemos ahora lo que representa el artículo número 18, compartiendo entonces que el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿verdad?, conocido también como contribuyente, es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable, como lo he compartido con ustedes, que de conformidad con la doctrina lo identifica de dos formas. Primero, como sujeto pasivo principal, causante o contribuyente,
y el segundo como sujeto pasivo por adeudo propio. Sin embargo, el artículo número 20 del Código Tributario es muy claro al establecer entonces que todos los obligados respecto de los cuales se verifique el mismo hecho generador, ¿verdad?, de la obligación tributaria, son responsables en forma solidaria del cumplimiento de la obligación. Voy a continuar entonces. Este es el primer tema de los temas que vamos a abordar en esta clase, con el objeto de poder concluir la parte teórica de la rama del derecho tributario. Ahora nos vamos a conocer las formas de extinción de las obligaciones tributarias. ¿Cómo se puede extinguir una obligación tributaria, estimados profesionales? Vamos a socializarlo. Yo, de igual manera, los invito a que no se queden con lo que compartimos a través de este medio con ustedes, sino que ustedes indaguen, ustedes se informen, ustedes se preparen, ustedes enriquezcan su conocimiento de conformidad con la ley, pero también leamos la doctrina. La doctrina es muy importante, pareciera que si no tiene una base legal, no tiene un artículo específico, no tiene un sustento legal, y no. La doctrina es de observancia obligatoria y nos permite podernos pronunciar cuando la ley contenga, ¿verdad?, como lo hemos socializado en algunas clases, contenga ciertos vacíos legales, ciertas lagunas legales, ¿verdad?, que como le decimos comúnmente, entonces nos permite hacer buen uso de la doctrina para poder emitir los pronunciamientos legales. ¿Qué es extinción? Extinción quiere decir cese, cesación, terminación, conclusión, desaparición de una persona, incluso de una cosa, el cese de una situación, el cese de una relación y en ocasiones sus efectos y también de sus consecuencias. Esta es una denominación de extinción para que tengamos una idea, en virtud de que vamos a abordar el tema de la extinción de las obligaciones tributarias. Espero que podamos avanzar pronto porque estamos contra el tiempo y el tema es bastante interesante y es bastante amplio. Podemos compartir de conformidad con la historia, a mí me gusta la historia, de conformidad con los antecedentes que los romanos denominaron solutio a la extinción de la obligación. Le denominaron solutio, determinando que lleva aparejada la liberación del deudor en el vínculo que le subordinaba al acreedor. También se puede compartir que solutio proviene del vocablo desolvere, que es una antítesis de ligare, que se refiere a la liberación del deudor, prescribiendo de la manera en que se efectúe. Esta sería entonces la definición de extinción, como fue que antiguamente los romanos le denominaron a esta figura, identificándola inicialmente como solutio. ¿Qué significa solutio? ¿De dónde proviene? Y una antítesis de esta palabra, ¿verdad?, conocida como ligare, y que refiere exclusivamente a la liberación que tiene el deudor, prescribiendo de la manera en que se efectúa. Estamos en el tema de las formas de extinción de las obligaciones tributarias dentro del apartado del estudio del derecho tributario que conlleva todo el estudio completo del curso de derecho procesal, del derecho administrativo y del derecho procesal administrativo que ustedes están sometiéndose ahora para poder ostentar a su examen técnico profesional y así poder obtener el título de abogados y notarios. Concepto. Entonces tenemos el concepto de extinción de la obligación tributaria y entonces podemos compartir que es la cancelación de la obligación tributaria principal, derivada de la realización del hecho imponible que puede producirse por lo siguiente. Esto lo vamos a resaltar con un color especial. ¿Cómo se puede entonces producir esta situación o esta cancelación? Puede producirse por una forma muy ordinaria, muy simple, que es el pago, la compensación, la condonación o incluso por la remisión, así como por la confusión y la prescripción o por todos los medios previstos en la ley. Vamos a avanzar y vamos a conocer cada uno de ellos y nos vamos inmediatamente a lo que refiere nuestro Código Tributario. Vamos a poder entrar a conocer lo que establece el Código Tributario referente a los medios de extinción de las obligaciones tributarias. Vamos a avanzar porque estamos contra el tiempo y tenemos entonces el artículo número 35 del Código Tributario.
Estamos en el capítulo 4, extinción de la obligación tributaria, y nos vamos a la sección primera que identifica los medios de extinción. Tenemos entonces que, de conformidad con lo que establece el artículo número 35, son medios de extinción los siguientes. Sería entonces, número 1, el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción, todos del Código Tributario. Voy a continuar. Y tenemos entonces referente a lo que establece el artículo número 36 con relación al primer efecto, que es el efecto del pago, o la primera forma, ¿verdad?, que es el pago. Y podemos compartir que el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación. ¿Qué conlleva entonces el efecto del pago? La extinción de la obligación. Si todos los contribuyentes, todos los sujetos pasivos, cumplimos a cabalidad con los plazos que establece el sistema administrativo tributario con el pago de los tributos, pues no existe una obligación tributaria pendiente. ¿Y cuál es el efecto? Pues al final cumplir, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, lo que es la extinguir con la obligación. La administración tributaria puede exigir que se garantice el pago de la obligación tributaria mediante la constitución de cualquier medio de garantía. Esta es una primera forma de extinguir la obligación tributaria. Nos vamos con la compensación, y la compensación conlleva la observancia obligatoria del artículo número 43. Acá encontramos el concepto y se puede mencionar que se compensarán de oficio o a petición de parte o de petición del contribuyente o responsable lo siguiente. Vamos entonces a darle lectura a lo que conlleva el artículo número 43. Espero que tengan ustedes su código al alcance. Y en el artículo número 43 tenemos la compensación. Se compensarán de oficio o a petición de parte o del contribuyente responsable los créditos tributarios líquidos y exigibles de la administración tributaria, con los créditos líquidos exigibles del contribuyente responsable referentes a periodos no prescritos, empezando por los más antiguos, y aunque provengan, ¿verdad?, de distinto tributo, siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la administración tributaria. La compensación entre saldos deudores y acreedores de carácter tributario tendrá efecto en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para el efecto se aplicarán las normas establecidas en el artículo número 99 sobre cuenta corriente tributaria. Esta es la compensación, segunda forma de extinguir la obligación tributaria. Tenemos la confusión, es una tercera forma de extinguir la obligación tributaria, artículo número 45, vamos a darle lectura. Y tenemos el concepto. La reunión, entonces, entre el sujeto activo de la obligación tributaria y también que reúna las calidades de acreedor y de deudor, entonces extingue la obligación. Nuevamente, para quienes no haya quedado claro, la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria que reúna las calidades de acreedor y de deudor, entonces extingue dicha obligación. Tercera forma de poder extinguir una obligación tributaria. Tenemos el pago, tenemos la compensación y tenemos la confusión. Vamos con la siguiente. Tenemos la condonación. Aquí tenemos un aspecto importante que conlleva una responsabilidad del presidente de la República. Y tenemos el artículo número 46, la condonación o remisión. Podemos compartir entonces que la obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada, ¿verdad?, o remitida por la ley. Las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República de conformidad con lo que establece la Constitución. Específicamente, artículo 183, inciso R. Acá sí hay que ponerle mucha atención porque condonación también se conoce como remisión. ¿Cuál es el nombre con el cual se conoce también la condonación? Remisión. Pero entonces este artículo inicia de la siguiente manera. La obligación del pago de los tributos causados solo puede ser condonada por la ley. La condonación tiene como sinónimo el perdón. Podemos manejarlo así. Un perdón tributario es condonar. Entonces, la ley es la única facultada para poder condonar
la obligación del pago del tributo. Pero el presidente de la República puede condonar multas y recargos sobre los tributos. Fundamento legal, artículo 183, inciso R de la Constitución. Y tenemos entonces que, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República y en observancia a lo que establece el artículo número 97 del Código Tributario. Cada artículo que compartimos y que no vamos a entrar a abordar en esta oportunidad, yo espero que ustedes vayan anotándolos y que ustedes lo vayan dando lectura posteriormente en el espacio que ustedes le dediquen a este curso tan importante. Vamos entonces a conocer la siguiente forma de extinguir la obligación tributaria, que es la prescripción, artículo 47, y podemos entonces compartir lo siguiente. El derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de la obligación tributaria, así como liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o a los responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de, y con rosado, con el artículo que ustedes ubiquen los plazos, 4 años. Fundamento legal, artículo 47. Vamos a avanzar. Esta es una siguiente forma de extinguir la obligación. Tenemos el pago, la compensación, la confusión, tenemos la prescripción y la condonación, ¿verdad? Vamos entonces, y podemos manejar que en igual plazo deberán, ese es el mismo plazo a través del cual los contribuyentes o los responsables ejercitan ese derecho de repetición. ¿En qué consiste el derecho de repetición, estimados colegas? El derecho de repetición consiste en lo siguiente: en cuanto a lo que el contribuyente pagó en exceso o que fue indebidamente cobrado por el sistema de la administración tributaria, ¿verdad? Por concepto de tributos, intereses, recargos o multas, entonces el contribuyente también tiene el derecho, únicamente dentro del plazo de 4 años, de exigir el reintegro al sistema de la administración tributaria. ¿Por qué concepto? Repito, por lo pagado en exceso, lo cobrado indebidamente, ya sea por tributo, interés, recargo o multa. Vamos a avanzar. Nos vamos al artículo número 50. Acá tenemos la interrupción de la prescripción. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Para efectos de extinguir la obligación tributaria. Podemos ver lo que tengo en pantalla. Acá puedo compartir con ustedes el artículo número 50 y tenemos entonces que la prescripción se interrumpe primero por la determinación de la obligación, ya sea porque se efectúe, ¿verdad?, el pago como corresponde por el sujeto pasivo, por la notificación de la resolución que emita la administración tributaria y que confirme ajustes del tributo, intereses, recargos y multas, y que contenga una cantidad líquida y exigible. Número 3, por la interposición del contribuyente o el responsable cualquier recurso que proceda de conformidad con la ley, ¿verdad? Que no esté de acuerdo, que esté amparando que se está haciendo un cobro indebido o alguna situación con la que no se sienta conforme y puede entonces interponer los recursos que corresponden. Número 4, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hechos indudables por parte del sujeto pasivo de la obligación. Y número 5, la solicitud de facilidades de pago, que esta es otra interrupción de la prescripción de las formas de extinguir la obligación tributaria, que es en cuanto a que el sujeto pasivo, el contribuyente, solicite a la administración tributaria, ¿verdad?, facilidades de pago a través de un convenio, ¿verdad?, y que este sea debidamente autorizado para poder cumplir a cabalidad. Por ejemplo, en el caso de que se nos ha impuesto la obligación tributaria de cumplir a cabalidad con el pago de cierta cantidad en calidad de tributo. ¿Qué sucede? Esto fue exigido inicialmente, pero en el camino, ¿verdad?, en el recorrido, en el devenir del tiempo, las condiciones de ingresos del contribuyente varían y se ve en un estado vulnerable o desfavorable y que no le permita cumplir con lo que se le impuso inicialmente. Tiene el derecho de pronunciarse, tiene el derecho de manifestar que ya no tiene la capacidad de pago y que solicita, ¿verdad?, se le tome en cuenta que va a cumplir, pero no va a cumplir con la forma
que se estipuló inicialmente, sino que va a poder solicitar facilidades de pago para poder cumplir con esta obligación. Y la última, que sería la notificación a cualquiera de las partes por alguna acción promovida por la administración tributaria. Esto también provoca interrupción de la prescripción. 7, pago parcial de la deuda fiscal. 8, cualquier providencia precautoria o medida de garantía que se emita, ¿verdad?, por un órgano jurisdiccional. Y la 9, ¿verdad?, por la solicitud de devolución de lo pagado en exceso o indebido. También interrumpe la prescripción como un medio de extinguir la obligación tributaria. Entonces, con esto hemos cumplido ya con 2 de los temas que hemos manejado en esta oportunidad. Ahora nos vamos con las exenciones tributarias. Es un tema muy especial. Yo espero que no estén muy aburriditos, que ustedes estén muy pendientes de la clase. Es una clase muy interesante. Estamos a escasos minutos de poder terminar. Tenemos todavía un cierto tiempo para poder cumplir con el contenido de esta clase. Para quienes se incorporaron después de algunas instrucciones y recomendaciones que dimos, ¿verdad?, un procedimiento para ordenarnos en las clases consecutivas que vamos a tener la oportunidad de compartir. Únicamente para resumir, en la siguiente clase, entonces siempre, ¿verdad?, con nuestro código tributario al alcance, nuestra ley de lo contencioso administrativo y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Por favor, ya voy a explicarles por qué, si el tiempo nos lo permite. Vamos entonces a conocer las exenciones tributarias y entonces podemos manejar qué es una exención. El término exención, ¿qué es una exención, estimados colegas? Una exención es liberar a una persona del pago del impuesto. Exención tributaria consiste en liberar a una persona del pago de un impuesto. Podemos manejar entonces que la exención en términos tributarios es considerada como una técnica con la que, sin alterar los elementos tributarios, como lo son el sujeto, la base, la cuota, tasa o tarifa, se aminora o se libera, según sea el caso, esa obligación tributaria del impuesto a determinadas personas. Hay que identificar claramente que si de conformidad con lo que establece la ley, determinada persona califica para poder eximir o para poder liberar a la persona del pago del impuesto. ¿Qué personas puede considerar la ley como liberadas del cumplimiento de la obligación tributaria? Entonces podemos manejar las siguientes. Voy a cambiar de imagen. Yo espero que hayan tomado nota de lo que tengo en pantalla. Voy a dar un par de segundos para quienes aún todavía no han tomado nota. Sabemos entonces que estamos en el último apartado del curso, ya para efectos de poder examinarnos de la parte final. Recuerdo hace pues cuántas clases que estuvimos compartiendo y pues yo espero que pronto, por cualquier medio, me hagan llegar su invitación para poderlos acompañar a su acto de graduación. Vamos entonces, ¿cuáles son los requisitos de la exención tributaria? Tenemos 3 requisitos claves para poder identificar la exención tributaria. Primero, debe de considerarse, son teorías también, considerar que conlleva, ¿verdad?, una norma legal generadora del tributo y que excluya de su pago a una actividad o una persona. Estos son requisitos para poder encuadrar a una persona dentro de la normativa y poder tener como viabilidad el extinguir una obligación tributaria. Segundo, que existe una norma legal que exima del tributo a pesar de cumplirse el hecho generador, artículo 31 del Código Tributario. Tercero, una norma legal impositiva que no se refiera a determinada actividad o persona y que también se conozca como no sujeta a tributo, que la misma ley le identifique, le ubique, ¿verdad?, como una persona que no tenga sujeción tributaria. 3 requisitos para poder inicial y preliminarmente identificar a una persona como someterla, ¿verdad?, a una exención tributaria. Voy a continuar. Tenemos las características de las exenciones tributarias y podemos mencionar entonces que de conformidad con estas características que tenemos en pantalla 2, la primera tiene carácter excepcional, no se da de una forma corriente u ordinaria. Este es un procedimiento muy especial
y pues también conlleva, ¿verdad?, cierta observancia. Número 2, que está vinculada a la existencia de dos normas. Una que es la sujeta a tributo y la segunda, ¿verdad?, que exime de la obligación tributaria a ciertas personas. Dos características. La primera, voy a repetir, es que no se da de una forma ordinaria o de una forma corriente, y la segunda, pues que está sujeta a dos normas. La primera es que existan personas que no están sujetas al pago del tributo o que se les exima el pago del tributo. Y la tercera, ¿verdad?, que es la circunstancia de haberse realizado el hecho imponible. Por ejemplo, si nace lo que es la obligación tributaria y pagamos, pues entonces existe, ¿verdad?, claramente está eximir del cumplimiento. Y número 4, el no nacimiento de la obligación tributaria, que ni siquiera nazca esta obligación tributaria de conformidad con lo que establece la ley. Vamos entonces a conocer cómo se clasifican las exenciones tributarias. Atendiendo a lo que tenemos en pantalla, entonces, podemos compartir que existen clases de poder clasificar, o formas de clasificar las exenciones. Primero, que es la objetiva, y que éstas se conceden en razón a la materia, en relación al objeto del gravamen, y pues al mismo tiempo que impidan el nacimiento de la obligación tributaria. Esta es la primera clasificación de las exenciones tributarias, que sería la exención objetiva. La segunda, estamos en la clasificación de las exenciones tributarias, y la primera clasificación es la exención objetiva. La segunda, que es una exención subjetiva y que pretende que ciertas personas no queden obligadas a contribuir, aunque puedan hacer la obligación por la ley. Esto es importante, la misma ley nos permite poder hacer uso, y recordemos que también debemos de tener en cuenta que podemos hacer también uso de la analogía de la ley. En cuanto a la exención subjetiva, pretende, ¿verdad?, que ciertas personas no queden obligadas y que, pues, aunque nazca la obligación, algunos individuos no tengan por qué pagar el impuesto. Las temporales son aquellas que producen el efecto excluyente de las obligaciones tributarias solo durante un plazo. Quiere decir que, si bien es cierto, existe una exención tributaria, pero esto solo tiene efectos temporales, por un plazo limitado, que se fija en el momento de su creación, y que, pues, para poderlo identificar de otra manera, el impuesto no se abona en un periodo de tiempo concreto. Permite que se le exima de la obligación tributaria durante cierta época, durante cierto plazo, pero al fenecer al culminar, al terminar, pues continúa retoma el tema de la obligación tributaria. Vamos con las exenciones permanentes, y que estas representan aquellas que no aparecen limitadas en el tiempo. Estas serían entonces las que no tienen una prescripción de tiempo y que van a estar de forma ininterrumpidas sujetas a una obligación o al pago de la obligación. Tenemos las exenciones totales. Estas serían entonces las exenciones totales. ¿A qué se refieren las exenciones totales? Podemos manejar que se definen, ¿verdad?, como las que impiden el nacimiento de la obligación tributaria para unos, ¿verdad?, determinados hechos o para ciertos sujetos. Es decir, ¿verdad?, que el tributo no se paga en circunstancias concretas. Esto es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Ahora voy a regresar, si ustedes me acompañan a ver la imagen de su computadora, voy a regresar, y tenemos entonces la clasificación de las exenciones tributarias. Principalmente manejamos que exención conlleva liberar a una persona del pago de un impuesto. Posteriormente a ello, conocimos 3 requisitos claves para poder someter a ser calificados, ¿verdad?, por este procedimiento y poder que sea exento del pago de la obligación tributaria de acuerdo a estos 3 requisitos. Una norma legal generadora, que existe una norma legal que los exima directamente, y que exista una norma legal impositiva que permita la exención tributaria.
Luego nos fuimos con las características de las exenciones tributarias. Y tenemos la primera, que no se da de una forma ordinaria o corriente. La segunda, que debe de existir de acuerdo a dos normas, que primero no esté sujeta a el supuesto, ¿verdad?, de la obligación, y la segunda, que se le exima de la obligación a algunos sujetos. La tercera, que es la circunstancia de haberse realizado correctamente el hecho imponible. Y la cuarta, que no exista el nacimiento de la obligación tributaria. En ese mismo sentido, podemos compartir la clasificación de las exenciones tributarias. La primera la manejamos como objetivas, que estas se conceden en razón de la materia o del objeto del gravamen, pero al mismo tiempo impiden el nacimiento de la obligación tributaria. Posteriormente tenemos las subjetivas, que pretenden, ¿verdad?, que ciertas personas no queden obligadas a contribuir, aunque puedan hacer la obligación por ley. La tercera, que son las temporales, que manejamos, que tienen un efecto limitado, por plazo limitado, que desde que se crean, se fija esta condición con el objeto de que durante cierto tiempo no se cumpla con la obligación tributaria, pero a raíz de que se termine con ese plazo como condicionante, pues entonces el impuesto va nuevamente de forma activa y pues después de cierto periodo concreto, pues ya entonces nuevamente tiene que cumplir con la obligación. Posteriormente tenemos las exenciones permanentes, que representan aquellas que no aparecen limitadas en cuanto al tiempo, no tienen límite de tiempo y son directamente obligatorias. Tenemos las totales, que definen a las que impiden el nacimiento de la obligación y que pues el tributo no se paga en una circunstancia concreta. Y tenemos las parciales, que son las que no impiden el nacimiento de la obligación, pero reducen la cuantía de la deuda. Estas exenciones parciales permiten reducir el pago o la cantidad de la deuda asignada al contribuyente y que permite también, ¿verdad?, pagar únicamente una parte del impuesto. Esto sería entonces en cuanto a las exenciones. Nos queda el término de la determinación tributaria. Vamos a hacer uso del artículo número 103. Luego vemos lo que es la determinación tributaria y podemos compartir que es un acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, ¿verdad?, en cada caso si existe una deuda tributaria, cómo determinarla y quién es el obligado a pagar. Vamos a ser bastante breves en cuanto a este último apartado, que no conlleva y no entra dentro de las preguntas de estudio. Tenemos características, primero que es declarativa, es constitutiva, ¿verdad? Esta determinación tributaria se puede determinar dependiendo del sujeto y también de la base legal. Sabemos que existen sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, y tenemos bases legales en el Código Tributario. Podemos observar lo que refiere el artículo 108 y 109 del Código Tributario. Tenemos determinaciones, principalmente la de oficio, ¿verdad?, que es la que ejecuta el sistema de la administración tributaria. Y tenemos también la observancia de una auditoría de gabinete y que esto permite, ¿verdad?, que pues en ocasiones se haga esta autodeterminación o liquidación por el sistema tributario. En la siguiente imagen tenemos la de campo, que es un procedimiento muy común, ¿verdad?, en cuanto a que la administración tributaria, de conformidad con las sedes, ¿verdad?, y atendiendo al domicilio fiscal del contribuyente, puedan darse la tarea de visitar y verificar que se cumpla a cabalidad con el pago del impuesto. En cuanto a la determinación, pues tenemos que en Guatemala tenemos específicamente el artículo número 105 del Código Tributario, identificando pues la determinación por el contribuyente y la de oficio, que es cuando el contribuyente omite pues prestar esas declaraciones que se deben de presentar constantemente al sistema tributario o no proporcionar la información correcta. Y también la determinación sobre base cierta, que es de oficio, cuando dentro del plazo correcto el contribuyente no cumple con presentar las declaraciones, que es muy importante. Tenemos también la determinación sobre base presunta, cuando no existe claramente una información sobre los ingresos del contribuyente. Entonces, pues, por cuenta promedio, de acuerdo a los ingresos, pues se hace una actividad
a través de la cual se puede identificar presuntamente esta situación, esta obligación para el contribuyente. Tenemos entonces algunos aspectos relevantes de la determinación tributaria. Sabemos que es un acto porque está integrada únicamente por un sujeto singular que puede emanarse y puede identificarlo como una obligación, y al mismo tiempo pues puede completar, ¿verdad?, que de acuerdo a la teoría y de acuerdo al conjunto de actos, pues entonces no basta con un solo acto, sino que se necesita una serie de actos para identificar, ¿verdad?, que los hechos imponibles conllevan la magnitud de tener ciertas bases imponibles y que por fin, pues, mediante la aplicación de la alicuota o de conformidad con los intereses, también se puede cumplir con esta obligación. ¿Qué es una liquidación tributaria? Podemos manejarlo, que es el acto que tiene por objeto determinar el importe de la deuda tributaria mediante la aplicación de la base liquidable del tipo impositivo y en su caso de los incrementos o recargos que procedan. Yo los invito a que leamos los artículos 103, 105, 107, 108 y 109 del Código Tributario y también, por favor, el artículo 31, muy importante en cuanto al hecho imponible. Tenemos una serie de preguntas para ustedes. Van enfocadas en la primera parte de la clase. Es una parte muy simple, muy dinámica, y tenemos entonces la semana número 14, pregunta número 1, ¿qué es relación jurídico-tributaria? Número 2, ¿cuál es la naturaleza de los actos jurídico-tributarios? Número 3, ¿cuáles son las características de la relación jurídico-tributaria? Número 4, ¿qué es un hecho imponible de la relación jurídico-tributaria? Acá, si ustedes consideran, pueden también hacer uso y fundamentar legalmente. Artículo número tal del Código Tributario. ¿Quiénes son los sujetos de la relación jurídico-tributaria? Pregunta número 6. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria? Número 7. ¿Cómo se dividen los sujetos de la relación jurídico-tributaria? Número 8. ¿Qué es hecho generador? Pueden responder, la verdad, como existen respuestas múltiples, podría encuadrar también de la parte doctrinaria. Ustedes tienen que ser muy cautelosos en cuanto a ello. Número 9, ¿quién es el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria? Y número 10, ese sería entonces el artículo número 17. Y número 10 del Código Tributario. Y número 10, y última pregunta, ¿en qué momento nace la relación jurídico-tributaria? Con esto considero que hemos llegado al final de la clase. Si ustedes pueden darse cuenta, las preguntas de estudio que hemos manejado en esta hora van enfocadas a la primera parte del curso. Voy a retomar el tema de la siguiente semana para que ustedes puedan tener la idea clara de lo que esperan de este curso. Vamos a conocer en la siguiente semana el procedimiento contencioso tributario desde el punto de vista administrativo, pero tenemos que abordar el tema práctico de las garantías constitucionales. Entonces, en la segunda hora o en la segunda parte del curso de la clase vamos a manejar lo que es el amparo y la exhibición personal. Y en la siguiente clase les doy instrucciones para la clase número 16, semana número 16 y última clase para que ustedes tengan sus leyes específicas. Próxima semana, Código Tributario, Ley de Amparo, Exhibición Personal, y yo los espero para que se conecten muy puntuales. Les envío un abrazo a la distancia, mis mejores deseos para ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por sus buenos comentarios y espero que Dios les bendiga siempre.